En un juego de hockey en el hielo, el marcar 3 goles en un solo juego se llama el truco del sombrero. Me gustaría poder hacer el truco del sombrero hoy. También me gustaría contarles lo que es un campo eléctrico. Resolver un problema en el campo de la teoría con el cual Isaac Newton tuvo muchos problemas y presentarles una idea matemática importante conocida como la ley de Gauss. Todo puede volverse más fácil de lo que se escucha porque todo fluye de la imaginación vivida de un genio llamado Michael Faraday. La vida de Faraday habría avergonzado al novelista más sinvergüenza porque él comenzó en las circunstancias más modestas. Él tenía muy poca educación formal y eventualmente comenzó siendo un aprendiz para llegar a ser un empastador de libros. Pero él creía en el automejoramiento y comenzó a asistir a unas conferencias públicas científicas en la Institución Real de Londres. Y él rogó por la oportunidad de hacer, aunque fuera el más mínimo trabajo en la institución real, y realmente él comenzó allá y eventualmente llegó a ser un profesor en la institución real y el científico más famoso en toda Europa. A través de su carrera, Faraday entendió matemáticas tan pobremente que no pudo leer los trabajos de sus competidores. Pero aún así, él tenía una intuición que lo llevó al centro de todos los problemas científicos. Es una de las ideas más geniales la que fluyó de esa intuición, la que yo quiero discutir hoy en día. Esa es la idea de las líneas de una fuerza eléctrica constante radiando a todos los lugares a través del espacio. En el campo de la física, ninguna herramienta ha acabado más profundo que la pala afilada de las matemáticas. E incluso cuando Michael Faraday descubrió la teoría del campo, la base desde la cual mucha de la física moderna se alimenta, las matemáticas eran una herramienta que él no tenía para trabajar, pero él estuvo expuesto a una idea, que era esencialmente matemática en su naturaleza. En 1789, Charles Augustin Coulomb confirmó lo que la comunidad científica había sospechado por años. Él finalmente demostró que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Tan elegante como era el concepto de Coulomb, el concepto, la idea de la relación cuadrada inversa, había sido una noción científica mayor en tiempo. Un siglo antes, la teoría de Isaac Newton había establecido que la caída de una manzana y la órbita de la Luna eran ambas consecuencias de la misma ley básica, y una de esas leyes era la ley de la gravitación universal, que establecía que cualquiera de las dos masas se atraía una a otra con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esto era una ley muy difícil de aplicar, incluso para Isaac Newton mismo. Para demostrar el punto, él tenía que demostrar que cuando un objeto era atraído hacia la Tierra, actúa como si toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en el centro. Y más difícil aún, tenía que racionalizar lo que él llamaba la acción a distancia. Una frase que significaba que tales cuerpos como la Tierra y el Sol aplican fuerzas directamente uno a otro, incluso cuando ellos estaban separados por millones de kilómetros, sin conexión tangible entre ellos. A pesar de que el gran genio estaba siempre probando, él mismo tiene que haber llegado a admitir que había una cierta disatisfacción con la idea de acción a distancia. Quizá de una forma defensiva en el libro Principia, Newton escribió, comillas, yo no he sido capaz de descubrir la causa de estas propiedades de la gravedad y no pretendo ninguna hipótesis, cierre de comillas. Con esa frase, comillas, no pretendo ninguna hipótesis, cierre de comillas, Newton no sintió ninguna obligación de explicar, ya sea por medios físicos o mecánicos, la ley de la gravedad. Comillas, para nosotros es suficiente el hecho de que la gravedad realmente existe, él agregó, y actúa de acuerdo a las leyes que ya hemos explicado, cierre de comillas.
Obviamente eso era suficiente. En Inglaterra la ley de la gravedad era la ley de la Tierra y en el siglo XIX, con la ley de la gravedad firmemente establecida, los seguidores de Newton habían descubierto que la electricidad y el magnetismo obedecían leyes similares. En todos ellos, la fuerza disminuye con el cuadrado a la distancia. La similitud es sorprendente. La pregunta es, ¿por qué? Quizá porque la ley del cuadrado inverso está relacionada a una propiedad geométrica simple de un espacio tridimensional. Y quizá porque estas fuerzas no son las únicas cosas que disminuyen con el cuadrado a la distancia. La esencia de la ley del cuadrado inverso puede ser visto en el concepto de flujo, la palabra latina para flujo. La luz fluye del Sol igualmente que en todas las direcciones, y al difundirse alejándose del Sol, su intensidad disminuye. Pero imagínense una esfera que encierra el Sol. Toda la luz pasaría a través de la esfera, sin importar cuál fuese su distancia desde el Sol. Y el área de una esfera crece con el cuadrado de su radio. Por lo tanto, la cantidad de energía de luz por unidad de área disminuye según el cuadrado de la distancia. La ley del cuadrado inverso no fue la única idea provocadora a la cual Faraday estuvo expuesto cuando joven. En 1810, él era un visitante regular de la institución real, particularmente de las conferencias del legendario profesor Sir Humphrey Davy, filósofo natural y químico, un erudito que fue nombrado caballero, convertido en barón y presidente de la Royal Society. Davy era muy famoso en la ciencia británica con sus propias investigaciones. Como tema, él habló como la autoridad mundial acerca de cada elemento, desde el sodio hasta el potasio, del cloro al yodo. Davy llegó a ser la figura padre científica para Faraday y permaneció como una enorme influencia por casi 20 años. A pesar de que la relación era a veces muy frágil, pero bajo la influencia de Davy, en la era del oro de la química, nadie brilló más que Michael Faraday. Descubrió el benceno, el gas de cloro licuado, y desarrolló nuevas aleaciones del acero. La lista de sus logros destacados como químico continúa. Sin embargo, en 1821, Faraday dejó su trabajo de química porque en ese año, Ørsted descubrió que la corriente eléctrica tiene efectos sobre los imanes. Y mientras ese efecto puede ser visto claramente hoy en día, en 1821 era todavía un gran misterio científico. En realidad, ¿por qué la aguja del compás se alineaba en forma perpendicular a la corriente eléctrica? Deslumbrado por la curiosidad por comenzar, y ya que un editor le había pedido escribir un artículo que terminara con la confusión científica, Faraday comenzó a tratar de resolver el misterio por sí mismo. Faraday vio la posibilidad de controlar la fuerza de una corriente eléctrica e inventó un mecanismo para hacerlo. Ese mecanismo fue el primer motor eléctrico. ¿Cómo se las arregló Michael para hacer eso? Quizá porque siendo incapaz de analizarlas matemáticamente, Faraday fue capaz de tomar estas fuerzas magnéticas circulares en su valor real. En todo caso, para Michael Faraday, la electricidad, al igual que el magnetismo, aplicaba las fuerzas reales del espacio. Comenzó su estudio de ellas con un número de hipótesis. En cualquier parte cerca de una carga eléctrica, una carga de prueba pequeña experimenta una fuerza. Si se debe solo a una carga, el patrón de la fuerza es detectado por la carga de prueba simple. El patrón es más complejo para dos cargas opuestas.
o para dos cargas del mismo símbolo. Y más complejo aún, para arreglos más complicados. Pero en cualquier caso, aquí está el punto. Incluso si la carga de prueba no está allí para sentirlo, el patrón de fuerza puede ser imaginado que existe en todas las partes en el espacio. Esta es la esencia de la idea del campo, y a pesar de que Faraday solamente lo imaginó, el campo también puede ser expresado matemáticamente. La fuerza que actúa en una carga de prueba en cada punto en el espacio es igual a la carga de prueba por una cantidad de vida solamente a las otras cargas. Esa cantidad es el campo eléctrico. Faraday nunca llegó a una definición de campo eléctrico. Pero al ver tanto el fenómeno eléctrico como magnético como fuerzas en el espacio, él se las arregló para ver un poco más allá que sus compañeros. Como un resultado de esto y de muchos otros descubrimientos, eventualmente él llegó a ser el director del laboratorio de investigación de la institución real. Siguiendo a Baby, él llegó a ser un profesor allí al igual que un miembro de la Royal Society. Pero fue como investigador más que instructor que él vio más y más profundo en las fuerzas invisibles del espacio. Para Faraday, la fuerza de 1 partido por R al cuadrado entre las cargas eléctricas sugería que la fuerza debe ser aplicada por algo que está radiando hacia afuera de las cargas. Algo que, como la luz del sol, nunca se detiene y que nunca termina en el espacio. Según Faraday se lo imaginó, este algo pueden ser líneas o tubos, cada uno capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga en su camino. Estas líneas de fuerzas comenzarían solo en las cargas positivas y terminarían solo en las cargas negativas. Y ellas flotarían suavemente a través del espacio, nunca cruzándose o enredándose. No importa la configuración, las cargas tendrían un patrón característico de líneas. Las fuerzas que ellas aplicarían serían tan fuertes cerca de las cargas en donde las líneas están acumuladas y débiles más lejos de las cargas en donde las líneas están más apartadas. La habilidad de aplicar una fuerza reside en que cada punto en el espacio y la fuerza surge en la intensidad de las líneas, sin importar la ubicación de las cargas que las crea. Incluso sin tal gráfico de edad-espacio, esta es la forma que Faraday se imaginó el campo eléctrico, y todavía parece la forma más gráfica de visualizarlo. Pero para satisfacer a la comunidad científica, tomaremos 2 o más pasos. Necesariamente, estos pasos deben ser matemáticos. Uno de los más importantes fue tomado por Carl Friedrich Gauss, físico, astrónomo y quizá el mejor matemático de todos los tiempos. La matemática de Gauss sería un elegante complemento a la idea de Faraday y se convertiría en una ley. En los términos de Faraday, el flujo es representado por todas las líneas de la fuerza pasando a través de cualquier superficie.
La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta adentro. Si no hay carga neta dentro de una superficie, cualquier flujo positivo hacia afuera a través de él debe estar balanceado por una cantidad igual de flujo negativo hacia adentro. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday acerca del campo eléctrico, es en realidad una expresión del significado geométrico de cualquier ley del cuadrado inverso. En una forma apropiada se aplica no solo a los campos eléctricos, sino a los campos magnéticos gravitacionales e incluso a la luz que fluye del Sol. En todo caso, el trabajo teórico de Gauss, combinado con el sentido común de Faraday, revela un número de hechos sorprendentes acerca de la naturaleza misma. Por ejemplo, vean lo que pasa dentro de un conductor, donde una rejilla de iones positivos es neutralizada por electrones en movimiento constante. Un campo eléctrico pasando a través de un conductor fuerza a los electrones para que fluyan hasta que se reúnan en la superficie, repeliendo el movimiento de otros electrones. Pero eso significa que el campo eléctrico adentro de cualquier conductor llega a ser igual a cero, cuando el equilibrium electrostático es establecido. Por lo tanto, una superficie cerrada dentro de un conductor no tiene flujo a través de él. Por lo tanto, la carga neta dentro de él debe ser cero. Pero puede haber cargas en la superficie y no importa que haya afuera. La carga de la superficie hace que el campo interior sea igual a cero. Y ya que toda la acción se encuentra en la superficie, una caja de metal de cualquier tipo, incluso una jaula cubierta, puede mantener fuera un campo eléctrico. Este hecho puede ser demostrado con este mecanismo: un electroscopio de una hoja de oro. Fíjense cómo responde al campo de una carga eléctrica. Fíjense también incluso cuando el electroscopio está dentro de la jaula, reacciona en la misma forma. Sin embargo, cuando la jaula está encerrada, un campo eléctrico no puede entrar para perturbar la hoja de oro. Cualquier caja de metal lo puede hacer. Y hasta hoy día, cualquier caja de metal se llama la jaula de Faraday. Por supuesto, no todas las jaulas de Faraday fueron diseñadas para proteger a sus contenidos de los campos eléctricos. Las vigas de acero de un puente o el andamiaje de un túnel probablemente no se preocuparían acerca de mantener a los campos eléctricos alejados, pero ellos hacen un muy buen trabajo, sin embargo. ¿Por qué? Porque las ondas de radio son un tipo de disturbio en el campo eléctrico. Y porque ya sea que se trate de un puente o un túnel o meramente el contenedor encerrado que implica su nombre, una jaula de Faraday no es un buen lugar para obtener una buena recepción.
Fuera, nuevamente la recepción está bien. En todo caso, mientras que los autos puedan ir a casi todas partes, donde puedan ir las líneas de una esfera uniforme de carga. En una región extendida de carga, puede consistir en muchas cargas de punto en el espacio, pero si es simétrico, el campo eléctrico tiene solamente un lugar donde ir y eso es hacia afuera. De acuerdo a la ley de Gauss, el flujo a través de una superficie cerrada hacia afuera depende solamente de la carga total. Y si la región de carga es una esfera, el tamaño no hace ninguna diferencia. Por lo tanto, en otras palabras, el campo eléctrico afuera es el mismo, ya sea que la carga esté uniformemente distribuida dentro de la esfera o concentrada en un punto en el centro. Y por el mismo razonamiento, ya que depende solamente de su naturaleza del cuadrado inverso, la fuerza gravitacional de la Tierra es la misma, como si toda su masa estuviera concentrada en el centro. Isaac Newton tuvo que utilizar sus matemáticas más poderosas para probar ese punto, lo que puede haber contribuido a los 20 años de atraso de la publicación de El Principia. Pero con la ayuda de la vívida foto mental de Michael Faraday, la razón detrás de la idea puede ser percibida y entendida completamente sin ninguna matemática. Y no es que las matemáticas no se apliquen. Después de todo, al final, la mejor expresión científica de la idea de Faraday, en realidad, el triunfo último de la teoría de campos electromagnéticos, sería la expresión matemática de James Clerk Maxwell. Faraday llegaría a admirar a Maxwell y muy apropiadamente la admiración iría en ambas direcciones. Respondiendo a una carta de Faraday, Maxwell escribió: comillas, usted es la primera persona en quien la idea de cuerpos actuando a una distancia ha surgido como un principio para ser realmente creído. Nada queda más claro que sus descripciones. Usted parece haber visto las líneas de la fuerza curvándose alrededor de los obstáculos y saliendo de los conductores, y curvándose en ciertas direcciones los cristales y llevándolos a ellos a todas partes. La misma cantidad de poder de atracción que se esparce en forma más amplia o más densa a medida que las líneas se amplían o se contraen. Cierre de comillas. Y pensando en la gravedad, así como también en la electricidad, Maxwell concluyó, comillas, sus líneas de fuerzas pueden tejer una red a través del cielo y guiar a las estrellas en sus cursos. Cierre de comillas. Por lo tanto, Faraday tenía esta idea acerca de líneas de fuerzas llenando todo el espacio, y no hay ninguna duda de que esas líneas estaban realmente allí. Y después apareció James Clerk Maxwell, que transformó la idea de Faraday en nuestra idea moderna del campo eléctrico. Una vez que eso fue hecho, la línea de Faraday de fuerza no existió más, se fue. Una pregunta razonable que se pueden preguntar es, ¿por qué nos preocupamos en enseñarles algo que ya no es verdad? Bueno, ustedes pueden tener algo de perspectiva de esa pregunta considerando algo de la ciencia de hoy en día. Sabemos que el núcleo del átomo está hecho de partículas más pequeñas que se llaman protones y neutrones, que podemos desarmar el núcleo y sacar los protones y neutrones y estudiarlos para saber que son reales. Pero también creemos que hoy en día los protones y neutrones mismos están hechos de constituyentes mucho más pequeños que se llaman quarks. Pero resulta que es imposible desarmar un protón y sacar los quarks individuales. Los quarks están escondidos para siempre dentro de los neutrones y protones. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿son los quarks reales?
Esa pregunta es muy similar a la pregunta de si acaso las líneas de fuerza de Faraday son reales. Y en el largo plazo puede resultar ser irrelevante. Las líneas de fuerza de Faraday son un tipo de andamio mental que tenía que ser puesto para poder construir el edificio final que era el campo eléctrico. Y por supuesto, una vez que el edificio está terminado, el andamiaje no es necesitado, por lo tanto se puede desarmar y arrojarlo lejos. Pero eso no significa que sea menos importante, porque el edificio no podía haber sido construido sin el andamiaje. Algún día, mirando en retrospectiva a nuestra situación de hoy, puede resultar incluso que la idea de los quarks, la cual los científicos hoy en día realmente creen que es real, puede ser también solo un tipo de andamiaje mental. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir estudiando el edificio final de la teoría eléctrica cuando nos encontremos aquí la próxima vez.